Gobierno pedirá asistencia a organizaciones de justicia para reevaluar la permanencia de CICIG en el país hasta 2015. Vicepresidenta confirma la salida de los ministros de Salud y Cultura y Deportes. Cambios podrían darse esta tarde. Postuladora de Corte de Apelaciones inicia la selección final de aspirantes que deberá elegir el Congreso. En el mundo, jornada crucial en Escocia. Ciudadanos definirán si se separan del Reino Unido y Europa teme las repercusiones. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias para este jueves 18 de septiembre de 2014. Ya tenemos importante información que se genera en nuestro país al respecto de los bloqueos en los diferentes puntos de la República, pero también conoceremos en esta emisión lo que ocurre en el mundo. Y para ello iniciamos dándole la bienvenida a nuestra compañera María Alejandra Martínez con importante información que se genera en Europa en este día. María Alejandra, buenas tardes. Gracias, William, buenas tardes. Durante el transcurso de esta jornada hemos estado investigando de lo que ocurre en el mundo y hemos estado trabajando para mantener a nuestros amigos televidentes bien informados. Iniciamos. Por favor, entonces vamos adelante con estas noticias. Gracias. Los escoceses iniciaron hoy a votar en un referéndum sobre si convertirse o no en un estado independiente. La pregunta en la papeleta de voto es la simplicidad misma. ¿Debería Escocia ser un país independiente? Es un dilema que ha dividido a los escoceses durante meses de campaña y en 15 horas a lo largo de hoy deciden el destino de su unión con Inglaterra tras 307 años. Los más de 2.600 centros de votación están abiertos desde las 7 de la mañana hora local y hasta las 10 de la noche. Se espera que la participación sea alta con más de 4.2 millones de personas registradas para votar, un 97% de los que pueden hacerlo. Los sondeos reflejan un resultado demasiado ajustado como para precedirlo. Tras el impulso del sí independiente en las últimas semanas de campaña, los líderes opuestos a la independencia, como el ex primer ministro británico, han implorado a los escoceses que no rompan sus lazos con el resto del Reino Unido. En una neblinosa mañana en la capital escocesa, Edimburgo, un flujo constante de votantes empezó a llegar a uno de los centros de votación de la ciudad desde el momento de su apertura. Los votantes expresaron una mezcla de emoción y aprensión por la decisión de Escocia. Cuando cierren los centros de votación, las urnas se transportarán a 32 centros regionales para el recuento. Una cámara judicial revocó hoy el arresto domiciliar del que gozaba el expresidente salvadoreño Francisco Flores, acusado de malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito por unos 15 millones de dólares. El oficial de comunicaciones de los tribunales judiciales declaró que la decisión fue tomada por los magistrados Carlos Sánchez y Guillermo Arévalo Domínguez de la Cámara Primero de lo Penal y que esta debería ser notificada al juez de instrucción en los 3 días hábiles para su cumplimiento. Explicó que a más tardar el viernes la Cámara deberá notificar la resolución y la Fiscalía General de la República a los abogados querellantes, los abogados defensores y al juzgado. Después de ser notificado, el juez tiene 3 días para cumplir la resolución y poner al expresidente Flores a la orden de la Dirección de Centros Penales, que decidirá si lo envía a dependencias de la policía o a una de las 19 cárceles del país. El juez Orellana había ordenado que el expresidente fuera puesto bajo arresto domiciliar, luego que se presentara sorpresivamente en los tribunales para responder a las acusaciones en su contra tras estar prófugo durante 5 meses. El exmandatario de 54 años está acusado de peculado por 5.3 millones de dólares y de enriquecimiento ilícito por otros 10 millones de dólares provenientes de donaciones del gobierno de Taiwán. 3 personas fueron detenidas bajo sospecha de participar en el ataque con explosivos más grave que se haya registrado en Chile en más de 2 décadas, informaron esta mañana las autoridades.
El ministro del Interior confirmó la detención de 2 hombres y una mujer. Se sospecha que uno perpetró el atentado y otros 2 fueron sus cómplices y no se dieron a conocer sus identidades. La explosión del 8 de septiembre en una zona comercial conectada con el metro dejó 14 heridos en la capital. El fiscal nacional informó que los sospechosos forman parte de una célula anarquista acotada y que también podrían estar implicados en una bomba que fue colocada en otra estación de metro en Santiago el 12 de julio, cuando causaron daños materiales pero sin ningún herido. El martes, la presidenta Michelle Bachelet aprobó medidas de seguridad y poderes ampliados para investigar los ataques. Santiago es una de las capitales más seguras de América Latina, pero se han colocado al menos 29 artefactos explosivos en lo que va del año. En algunos casos, grupos anarquistas han dicho que colocaron los explosivos para exigir la libertad de 2 anarquistas chilenos presos en España por provocar una explosión en la Catedral de Zaragoza el año pasado. Al menos 2.630 personas murieron en el peor brote del virus del ébola de la historia, que hasta ahora ha infectado al menos 5.357 personas en África Occidental, declaró la Organización Mundial de la Salud hoy, en una actualización sobre el desarrollo de la epidemia, que está causando estragos en Guinea, Sierra Leona y Liberia, y que se ha propagado a Nigeria y Senegal. La Organización Mundial de la Salud dijo que no habían indicios de que el avance de la enfermedad estuviera cediendo. Más de 10.000 policías se reunieron en Bruselas para manifestar por una decisión del Tribunal Constitucional de retrasar su acceso a la jubilación anticipada. La decisión tomada a principios de este año eleva la edad de jubilación para los agentes hasta los 62 años de edad. Los manifestantes se abrieron paso por el centro de Bruselas, provocando atascos de tráfico agregado a una ciudad ya conocida por tener uno de los peores de la congestión de Europa. Sindicalistas, indígenas, gremios de médicos y estudiantes marcharon en contra de proyectos de ley del gobierno del presidente Rafael Correa, quien denunció que la demostración fue un intento de desestabilización, como ocurrió en Venezuela. El mayor gremio de sindicalistas del país, el Frente Unitario de Trabajadores, convocó a la protesta por la inmediata eliminación de una serie de derechos y beneficios laborales como el derecho de huelga, mientras los indígenas, médicos y estudiantes rechazan propuestas de ley que afectan en diversa magnitud sus respectivos sectores e intereses. Los manifestantes también rechazan 17 enmiendas propuestas por el gobierno, entre las que se incluye la reelección indefinida de las autoridades de elección popular, incluido el presidente. El sistema represivo que viene implementando el gobierno de Rafael Correa es un sistema copiado y copiado de distintos países represivos por parte de la región latinoamericana. Como estudiantes secundarios nos vemos en la obligación de salir a las calles a defender nuestro derecho a la libertad de expresión y a la libertad de organizarnos. Miles de trabajadores indígenas, estudiantes, médicos y de otros gremios caminaron desde el norte quiteño hacia la plaza de San Francisco en pleno centro histórico, en donde recién empezaban los discursos de los dirigentes cuando se multiplicaron los roces con la policía, que utilizó abundantes gases lacrimógenos hasta desalojar a los miles de manifestantes concentrados ahí. Finalizamos con este bloque informativo. En la emisión de las 6 y 9 de la noche le tendremos la información de lo que ocurre en Venezuela. Las autoridades hoy declararon que al menos 398 casos de chikungunya se han reportado hasta el momento. Una situación que preocupa no solo a Latinoamérica, sino que también en Guatemala ya se reportan varios casos y la cifra continúa en aumento. Nosotros también repasaremos estas estadísticas, estas gráficas luego de la pausa comercial y también se unen más noticias. Quédese con nosotros.